Continuamos con nuestro estudio del libro de los Efesios en el capítulo 4. Como les dije, para no ir tan corriendo y poder honrar el verdadero significado de lo que ahí dice, me gustaría que usted tuviera paciencia y me acompañara. No hay problema, usted puede asistir a este video, puede ver este video cuando usted tenga tiempo, que usted determine un tiempo para el estudio, pero no vamos a pararnos por cuestión de tiempo. Vamos a intentar abarcar todo lo que está allí, poder explotar las riquezas teológicas que tiene este capítulo 4 del libro de los Efesios. Entonces dice, en la primera parte, hasta el versículo 6, es un ruego del escritor a los Efesios, donde habla un pedido para que las personas que estaban en Efesios estuvieran unidos en los criterios, y hablamos sobre los criterios de una verdadera unidad de la iglesia. Quien está unido en esos criterios, un Dios, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios que sobre todo y por todos y en todo, que es solícito en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz, con amor, con humildad, con estos frutos del Espíritu, está realmente unido. Porque la unidad es una unidad espiritual y no estructural. Pero a cada uno, versículo 7, vamos a continuar, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, a cada uno le fue dada la gracia, a cada uno le fue dada la gracia. Fíjese que todos somos introducidos dentro de esta bendición. Le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Menos mal que la medida la puso Él. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de cuando Jesús muere. Subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad. Jesús muere, resucita y va al seno del Padre. Cuando el Señor asciende, nosotros hablamos en el capítulo 1 sobre toda la herencia espiritual y gloriosa que la iglesia tiene. Y el Señor iba para un lugar donde lo iban a recibir gloriosamente. ¿Y qué dijo Él? Yo gané toda esta herencia por causa de mi humillación, conforme dice el libro de Colosenses en el capítulo 2. Como yo me humillé hasta lo sumo, yo gané una herencia poderosa, pero para donde yo voy, no voy a necesitar nada de esto. Ahora se lo voy a dar a mi iglesia, voy a equipar a mi iglesia para que mi iglesia, cuando quede en esta tierra, no quede desprovista, sino que quede equipada para enfrentar los desafíos que vienen, que son grandes. Entonces yo le voy, cuando yo subí, entonces esa subida a lo alto hizo que entonces los hombres recibieran dones. Y dice los hombres, no dice los hombres evangélicos, dice los hombres. Entonces muchas personas que tienen dones, y esto tenemos que reconocerlo. Hay personas que tienen dones en la música, hay personas que tienen dones en la matemática, hay personas que tienen dones en la ciencia, que explotan otros aspectos de la vida que nosotros desconocemos. Hay personas que tienen dones para cantar, para tocar guitarra, en el arte. Hay personas que tienen el don de hablar, hay personas que tienen el don de cantar, el don de pensar, de meditar. Es decir, muchos hombres tienen dones. Lo más importante es que tu don sea colocado a los pies del Señor. Y más si le estás sirviendo al Señor. Si tus dones de cantar, de ministrar, de tocar, de lo que sea, no están a la orden del Señor, sino que están a la orden de tu ego, sino que están a la orden de tu egoísmo, de tu deseo de sobresalir, sino que están a la orden muchas veces del mundo. Hay personas que aprendieron dones en la iglesia y hoy día le están sirviendo con esos dones al mundo. Le están sirviendo, aprendieron a cantar en la iglesia y hoy día están cantando para el mundo. Aprendieron a tocar en la iglesia y hoy día están tocando al mundo. Entonces, si tú tienes un don, lo más importante y lo más glorioso es que esos dones estén al servicio de la obra del Señor. Yo soy odontólogo y en la medida de mis posibilidades, cuando he podido, he colocado mis capacidades, mi profesión al servicio del Señor, porque entiendo que fue un don que Él me dio, y como es un don que Él me dio, yo lo coloco en las manos del Señor. Entonces los hombres tienen dones, pero si perteneces al cuerpo de Cristo, tus dones, todos los dones que tienes, sean dones de servicio, sean dones ministeriales, sean dones del Espíritu, tienen que ser colocados a la orden, a la disposición de la edificación mutua. No son para un crecimiento individual, son para la edificación de la iglesia, la edificación colectiva. Y dice aquí que cuando Él subió, dio dones a los hombres. Y eso de que subió no es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que de la misma manera que Él descendió, que Él bajó hasta el nivel más bajo, de esa misma forma fue exaltado. En el libro de Colosenses capítulo 2 que ya cité, nosotros podemos ver un poco de esto. Cómo fue la humillación de Jesús y por lo cual Dios le dio un título maravilloso. Capítulo 2, versículo... Vamos a leer a partir
en el versículo 2, donde él quiere que la iglesia tenga ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses, yo estoy en Colosenses, pero la verdad es Filipenses. Creo que dije Colosenses, la verdad es Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo que yo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Es que esto es colectivo, esto no es individual. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, renunció, se despojó a sí mismo, renunció de un derecho que él podía haber tomado, pero no lo usó, y renunció a ese derecho que él pudo haber usado, que es el derecho de la divinidad que le fue entregada, aquel poder que le fue entregado. Él no usó aquel poder de la manera como muchas personas creen, que Jesús logró todo lo que logró simplemente porque era hijo del Señor, pero no es así. Dice que él se negó a usar todo eso, que no rehusó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, en la condición total del hombre, es decir, él sintió y vivió lo que tú y yo podemos estar viviendo, por eso nos entiende y es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. Entonces, que hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no fue obediente porque él quería. Cristo tuvo que aprender la obediencia. Por lo que padeció, dice la Biblia, que aprendió la obediencia. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mira todo lo que él hizo. Se bajó a la condición más baja del ser humano más pecaminoso de esta vida. Imagínense al ser más limpio. Imagínense al ser más limpio, con todos los pecados y la suciedad de la humanidad y de los hombres encima de él. Imagínese usted, ¿cree que es muy fácil eso? Pero él se humilló. Mire, imagínese un violador. Imagínese el asco que da una persona de esta. Imagínese un violador, una persona que hace crímenes feos. Bueno, imagínese eso. Cristo fue hasta el lugar de la persona más baja sobre esta tierra. Por eso dice que fue a las partes más bajas de la tierra. No está hablando de la tierra como cosmos, como que si él fue para debajo del piso. No está hablando de eso. Está hablando de la condición más baja del ser humano más pecador sobre esta faz de la tierra. Y él fue hasta las últimas consecuencias para que cualquier persona con cualquier pecado en el mundo, si clama al Señor por perdón, pueda ser salvo. Porque él fue hasta las últimas consecuencias por nosotros. Del pecador y del pecado más horrible que puede existir. Dice que él fue hasta la parte más baja. Y tanto así que como él fue hasta las partes, se humilló tan hasta lo sumo, tanto que se humilló, de la misma proporción que él se humilló, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un título glorioso por cuanto él se humilló. Entonces dice, y eso de que subió, no fue que primero había descendido a la parte más baja de la tierra. Como él descendió a la parte más baja, el Señor lo exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y sentándole en los lugares celestiales a la diestra del Padre, y teniendo un lugar de preeminencia, de prominencia, un lugar de eminencia, el Señor allá al lado del Padre. Y todo el reino es entregado a Él, y todo es por intermedio de Él y para Él. Entonces el mismo que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces el mismo que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Fíjese, aquí entonces viene hablando de los dones ministeriales. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo instituyó, formó, él mismo dio estos dones. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire,
apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. 5 ministerios que vienen a ser las coyunturas que sostienen el cuerpo. Fueron instituidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy día hay una concepción sobre que el evangelista es para pegar gritos para allá salvar a la gente de afuera. Eso no tiene nada que ver con el ministerio de la reconciliación, que es de todos. Estamos hablando dones ministeriales. Porque ni todo el mundo es maestro, ni todo el mundo es profeta, ni todo el mundo es apóstol, ni todo el mundo es pastor. Entonces son dones ministeriales dados a cada uno según la capacidad y el desempeño de cada uno. Es un don del Señor, pero es según la capacidad de cada uno. Y por eso no todos son profetas, no todos tienen el mismo ministerio. Cada uno tiene una función y todos redundan para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú no eres maestro para ti, tú no eres profeta para ti. Eres profeta, maestro y todos esos dones tienen que estar a la disposición del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no hay ministerios que van hacia afuera, no. Todos los ministerios son para formar el cuerpo de Cristo. Todos los ministerios son para formar. El evangelista no es para pegar 4 gritos y ir a hablar para allá afuera y predicar en los cultos de barrio. No estamos diciendo que su ministerio es para adentro. Son ministerios para formar, edificar el cuerpo de Cristo, para hacer de los hijos del Señor una excelencia. Un maestro de escuela dominical tiene que enseñar al pueblo desde comer, comportarse, hablar y enseñar con excelencia los principios del Evangelio de Cristo. Los hijos del Señor deberíamos ser los más educados, los que supiéramos más sobre educación, sobre principios, y muchas de esas cosas las aprendemos en la casa, pero también tenemos maestros, evangelistas, pastores, profetas, gente que se preocupa por enseñarnos el Evangelio de verdad. Aquí se entra en una discusión. Aquí se entra en una discusión sobre la vigencia, ¿ok? Sobre la vigencia o no de los 5 ministerios. Más la verdad nosotros sabemos que no hay 5 ministerios, hay más ministerios. Pero los 5 que mencionan aquí y que son respaldados en otra cita en los Corintios, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que fueron dados por el Señor Jesús cuando subió, que Él equipó a la iglesia con estos ministerios para que la iglesia crezca y que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros que somos miembros de ese cuerpo, contribuyamos con la edificación de la iglesia. Por eso cuando usted ve a esos creyentes maleducados, que hay muchos creyentes evangélicos maleducados, miren, es por falta de enseñanza. Y uno de los ministerios más importantes que hoy día carece la iglesia es el ministerio del maestro. En otra estudio nosotros vamos a hablar sobre el ministerio de cada uno de ellos, cuál es la función del maestro, cuál es la función del profeta, de cada uno de ellos, y vamos a estudiar la vigencia o no de esos ministerios. Más yo voy a dar mi opinión personal. Joyce Sánchez, mi opinión personal. Yo conozco muchos apóstoles, conozco muchos profetas. Nosotros sabemos que los ministerios fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, yo puedo decir que los ministerios todos están vigentes. ¿Por qué? Porque la palabra de la iglesia se sostiene, la iglesia se sostiene sobre el ministerio de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ahora, en cuanto a los 2 primeros ministerios, apóstoles y profetas, el apostolado está vigente en este tiempo, el profeta está vigente en este tiempo. En eso yo voy a dar mi crítica personal. Oiga, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús no dijo yo soy el buen apóstol, Jesús no dijo yo soy el buen profeta, Él dijo yo soy el buen pastor. Hoy día se ha ignorado y se ha colocado el ministerio pastoral como un servidor del apóstol. Y no hay respeto por los pastores, no hay respeto ni honra para los pastores, porque buscando honra se han colocado estos ministerios no para el servicio. Yo sé que hay hombres de Dios que son excelentes, que hacen un servicio que si al cabo vamos de merecer ser llamados apóstoles, deberían ser llamados apóstoles. Pero no se trata de porque sean llamados o no apóstoles. Es porque el ministerio apostólico y profético están vigentes en la Biblia. Están vigentes en la Biblia porque la vigencia de un don le determina quién lo da. Y la vigencia de los dones son determinados solamente por el Señor. Y oiga, es importante que usted vea esto. Ahora, en cuanto al ministerio de apóstol y profeta,
ha habido mucho abuso al respecto de esto. Si yo, por ejemplo, quiero llamarme apóstol, yo fundo 3 iglesitas pequeñas, y me disculpa que es mi crítica personal y como lo estoy diciendo, yo no me debo a ninguna federación, a ninguno de ustedes, pero es mi crítica. Ahora, cuando usted ve unge 3, 4 pastores, ya usted subió de nivel, ya usted pasó a ser apóstol. Y después que venga el apóstol, ¿qué va a hacer? Entonces, a veces muchos de estos títulos, muchas personas, no estoy diciendo todo, pero muchos lo asumen como un delirio de grandeza. Entonces ungen 3 o 4 pastores y ya se convierten en apóstoles. Y entonces esto ya pasa a ser un negocio, y esto pasa a ser como un sindicato donde no hay servicio. La grandeza mayor de un ministro, llámese cual título que tenga, es el servicio. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que es servido o el que sirve? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Muchas de estas personas que se hacen llamar con estos nombres rimbombantes no quieren servir al Señor. Mientras que también hay otras personas, ministros del Señor, que tienen estos títulos y son respetables porque son gente que le sirven hasta con, mire, le sirven hasta con las uñas al Señor. Y gloria al Señor por estos ministros que son así. Que tengan un título de apóstoles o profetas, para mí eso es secundario. Si se ajusta a la palabra del Señor, son ministros serios. Yo conozco muchos ministros serios, gente seria del Señor, que le sirven al Señor porque tienen vocación de llamado al Señor y que no les importa tener o no abundancia para servir al Señor. Pero también tenemos que reconocer, gente y pastores que me escuchan, que hay un abuso sobre este asunto del apostolado. Yo digo que el apostolado está vigente en los apóstoles que hablaron en la palabra del Señor, porque hasta hoy nosotros usamos la palabra del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de los apóstoles que hablaron la palabra del Señor como fundamento para nuestras vidas. Entonces eso de que un apóstol establece fundamento nuevo, eso yo no lo creo mucho. ¿Cuál es mi fundamento? Lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces hoy día se habla de que los apóstoles establecen fundamentos porque quieren establecer cosas nuevas. Y nosotros sabemos que lo que está establecido aquí. ¿En cuáles palabras de apóstoles y profetas creo yo? De los profetas y apóstoles que hablaron y que están aquí escritos en la Biblia. Ahora, puede haber alguna predicción de algún evento futuro. Si no tiene nada que ver con el canon bíblico, yo puedo creer que puede acontecer. En el tiempo en el primer siglo, se predijo Agabo, predijo una hambruna que se cumplió en los tiempos de Claudio. Y ya los profetas estaban completos. Y ya se había sellado el canon, por decirlo así, el canon bíblico ya se había cerrado. Entonces, yo creo que ya se puede. Yo creo que Dios en su soberanía puede tomar a alguien y decir, mira, profetiza que va a venir un tiempo de crisis. Yo no digo que eso no pueda acontecer. No podemos cerrarnos al hecho de que eso pueda acontecer. Pero la palabra profética más segura está aquí en la Biblia. Yo creo en la vigencia del don apostólico, sí, en los apóstoles que hablaron de la Biblia que están aquí. Porque hasta ahora ninguno me ha demostrado que son apóstoles y hombres del Señor para decir, mira, y es una crítica personal. Es una crítica, es mi opinión personal. Yo respeto si usted está en un ministerio, pero yo he trabajado durante mi vida pastoral con personas que son apóstoles y respeto sus visiones, y todos los que me conocen saben que yo respeto. Solo que no puedo por eso dejar de dar mi punto de vista al respecto. Porque el hecho de que haya abuso de estos dones no quiere decir que no existan personas que saben llevar un ministerio y que si al cabo vamos a ser llamados apóstoles, digamos que merecieran ser llamados apóstoles porque son hombres del Señor. Y cuando usted se va al campo misionario, usted va a encontrar hombres, hermanos, hombres del Señor terribles, hombres del Señor que hacen una misión tremenda. Y en el campo misionario nosotros vemos cada día milagros y cosas acontecer tremendas. Entonces, pero mi vida está fundamentada sobre la palabra de los apóstoles, los que escribieron la palabra del Señor. Las cartas paulinas, las cartas del Nuevo Testamento son los apóstoles que le escribieron. Y ahí yo me baso porque esa es la palabra profética más segura. Y la palabra de los profetas que profetizaron, que están aquí en la Biblia, esa es la palabra profética más segura. Más creo que en la soberanía del Señor, Dios pudiera utilizar hoy día un profeta para decir alguna cosa que pueda pasar. ¿Por qué no? Dios puede hacerlo. Pero hoy día tenemos la palabra profética más segura y a ella nosotros debemos atentar y debemos estar atentos a esta palabra. Entonces, pero lo que sí es que sean el título que sea, puede ser llamado misionario. Y yo prefiero porque si lo mío es imitar al carácter del Señor, yo creo que imitaría que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y hoy día, ministerio desvalorizado, el ministerio pastoral. Ministerio desvalorizado, el ministerio del maestro. Hoy día en las iglesias no hay maestro. Y muchos de estos apóstoles que se dicen ser apóstoles, que no son apóstoles o que no tienen un llamado genuino de vocación, quieren quitar de en medio al maestro, porque el maestro
es el que viene a regular las emociones, el maestro es el que viene a poner las cosas en orden a través de la doctrina. Por eso cuando usted ve a esos creyentes así maleducados, usted entiende que hay carencia de maestros en esa congregación, en ese sistema de trabajo. Entonces no estoy en contra, conozco y tengo muchos amigos apóstoles, y bueno, son gente con las que yo puedo trabajar tranquilamente, no tengo problema, no tengo recelo, no tengo ningún tipo de opinión en contra, solo que trabajen con excelencia y hagan la obra del Señor. Los títulos a la final, en el seno de nuestras congregaciones, solo nosotros tenemos que tenerlos como un respeto y como una honra para las personas que trabajan doblemente en la obra, que merecen doble honra de parte de nosotros. Pero sea lo que sea, estos ministerios fueron dados para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Mire, responda para saber si los ministerios están vigentes o no. Ya yo di mi opinión. Responde estas 5 preguntas. ¿Quién constituyó? Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué constituyó? 5 ministerios. ¿Quién constituyó? Cristo. ¿Qué constituyó? 5 ministerios. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo los constituyó? Cuando subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad. ¿Hasta cuándo los constituyó? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Aquí explica que hasta dónde, hasta cuándo están vigentes estos ministerios. Hasta que todos los santos sean perfeccionados y lleguen a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Hasta allí va a haber maestros, profetas, evangelistas, porque ellos son los que forman el carácter del creyente. El creyente llega a la iglesia, llega a la congregación, y entonces ahí, ¿qué es lo que primero que se encuentra? Un maestro. Por eso es que si usted ve una pirámide, y hay muchos que usan esta pirámide de esos ministerios para colocar al apóstol por allá y exigir honra. Pero vea que lo que sostiene esa base, si el apóstol está aquí arriba en ese triángulo, en esa base, usted va a ver que la base, hay una base y lo que le llama el vértice y lo que le llama la hipotenusa. Todavía me quedan algunas cosas. Entonces la base de ese triángulo, de esa pirámide, es ¿quién? Los maestros. Porque la iglesia tiene que tener un fundamento, y el fundamento de la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y dónde descansa la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Quiénes son los responsables de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia? Los maestros. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos esos ministerios confluyen y son para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí, hasta el versículo 13, 12, esta parte de este video. Bendición.